Buenas tardes y bienvenidos al canal de bienexplicado.com. Hoy vamos a corregir un ejercicio de Excel, lo vamos a hacer paso a paso, de Excel versión 2013, en el que vamos a corregir o desarrollar este ejercicio que nos dice que sobre la tabla de Excel de más abajo del documento, que es esta que tenemos aquí. Bien, es una tabla que tiene bueno, una serie de columnas donde aparece el número de carné, apellidos y nombre, fecha de ingreso, en lo que sea, ingreso, sexo, estado civil, número de hijos, carné, ocupación, ¿vale? Condición, sueldo básico, código de seguridad y aquí fuera como fuera de la tabla, pero en la tabla un año. Bien, lo que vamos a hacer es sobre esta tabla, pues calcular el total de trabajadores, calcular lo que nos va pidiendo. Aquí lo primero que vamos a hacer es pasar los datos de la tabla a Excel. Muchas veces para pasar formatos o sea, para pasar datos de un documento PDF, tenemos que hacer una división del texto que copiemos en columnas. En este caso, em, vamos a copiar el texto. Vamos a ver qué tal nos lo copia, porque los archivos PDF, el contenido a veces tiene unos formatos de edición un poco distorsionados. Hacemos un control C, nos vamos a un archivo nuevo de Excel, hacemos un pegado y como vemos al pegar no nos ha hecho una separación en columnas, es decir, que todo el valor nos lo ha metido en una columna. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues haciendo una división del texto en columna. Lo que pasa es que no lo podemos hacer por un ancho fijo. Entonces, bueno, podemos utilizar una técnica cuando hacemos división de texto en columna, es meterle un asterisco especial que nos haga que luego pueda coger el formato normal. Yo lo voy a hacer en un par de filas y luego sería todo lo mismo. Voy a quitar estas para que no nos estorben. Bien, y el que no se usa en ningún sitio, pues por ejemplo es el punto y coma. Entonces voy a usar como separador el punto y coma. Vamos a poner un punto y coma. Aquí va el nombre, punto y coma. Aquí va la fecha de ingreso, punto y coma. Aquí va este campo, esta columna que no me acuerdo la que era, pero vamos separando todas las columnas, digamos, el número este de afiliación o lo que fuese, administrador, que es el tipo de trabajo, el tipo de contrato, estable, el ingreso bruto, neto, lo que sea, ¿vale? Y la empresa de seguros integra. Vale, mismo para la siguiente fila, punto y coma, después del nombre, punto y coma. Digo, esto mismo habría que repetirlo por cada fila. Punto y coma, 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 punto y coma y punto y coma y SNP la compañía. Vale, una vez que ya tenemos delimitado, digamos, las columnas con un carácter que hemos añadido especial, como puede ser el punto y coma, lo que vamos a hacer es seleccionar las columnas. Yo aquí lo estoy haciendo con estas dos columnas. Habría que hacerlo con el total de la información que hemos trasvasado del PDF a Excel. Bien, nos vamos en la cinta de opciones, nos vamos a la pestaña Dato, elegimos texto en columna y tenemos dos opciones, delimitados o de ancho fijo. De ancho fijo no es una buena opción porque no tenemos un ancho fijo, es decir, que ya en la parte de la columna nombres, dependiendo del número de caracteres de los nombres, pues el ancho de la columna se modifica. Por lo tanto, el ancho fijo sería inviable, iríamos por la opción de delimitados. Una que tenemos delimitado seleccionado, pulsamos sobre siguiente y nuestro carácter de los que no, nuestro separador para convertirlo en columnas va a ser el punto y la coma, que es el carácter que hemos añadido. Bien, sí que es verdad que voy a cancelarlo porque se nos ha comido en la copia de formato de Excel, nos faltaría el primer, aparte que nos está copiando los años en la izquierda, ¿vale? En el primero 1970 y 1965 serían los primeros. 1970 correspondería aquí arriba,
1970, punto y coma, y aquí sería el 1965 para que tuviese sentido todo. Vale, una vez que lo tenemos así, sí que repetimos ya la opción, pestaña datos, texto en columna, lo hacemos por delimitados. Siguiente, nuestro delimitador es el punto y coma. Ahora en la presentación preliminar que tenemos aquí ya lo tenemos todo bastante mejor. Sí que es verdad que aquí también hay un pequeño error en la previsualización. ¿Vale? Después en la primera columna, administrador estable, punto y coma, secretaria estable. Bien, vamos a ver exactamente en dónde está el error, texto en columna. Como tenemos una previsualización lo podemos ver claramente. Siguiente, entonces hasta la parte estaba todo bien. Seguimos avanzando un poquito. El número este de afiliación va bien. Después del número de afiliación, aquí seguramente me falta un punto y coma en la primera columna. Por eso sale mal. Me lo he comido. No, aquí tenemos un punto y coma. No sé por qué no lo reconoce. Realmente. Secretaria está. Ah, aquí, en la segunda columna, perdón. Esto es un punto y coma. Punto y coma. Sin cambiar el número. Vale, ok. Ahora ya sí que debería de salir todo bien. Cosas del directo, texto en columnas. Delimitados. Nuestro delimitador va a ser el punto y coma. En la presentación preliminar, la vista previa, ya tenemos una vista previa de que va a salir todo bien. Siguiente. Nos dice que qué formato quieren tener las celdas. De momento lo vamos a dejar en el formato general de celdas y damos a finalizar. Bien, y ya nos ha dividido el texto en columnas. Vamos a modificar el ancho de las columnas para que se visualice todo correctamente. Y ya tenemos la información dividida en columnas. Lo único que faltaría, que como vemos en el archivo original, por temas de formato del propio PDF, 1970, los años estos que serán de año de nacimiento o lo que sea, los datos no importan, están a la derecha de la tabla, mientras que a nosotros se nos ha quedado la parte izquierda. Bueno, pues no pasa nada. Esto está hecho solo con dos filas, habría que hacerlo con todos los campos. Lo cogemos, lo seleccionamos y lo desplazamos a la parte derecha. Luego podemos eliminar esta columna y ya nos quedaría igual. Igual que hemos hecho, esto es un ejemplo, igual que hemos hecho con dos, habría que hacerlo con todo. Yo ahora voy a cortar el vídeo, lo voy a ir haciendo y cuando lo tenga lo voy a poner ahora mismo. Bueno, pues ya hemos puesto aquí todo el texto en columnas, ya hemos hecho la división de texto en columnas para todas las columnas. Entonces ahora tenemos todos los datos, lo que se trata es de darle un formato para que se parezca un poco al original, tampoco hace falta que sea igual, es lo de menos. Vamos a marcar aquí como está en el original en azul el fondo, el relleno celda de un azul, sí, un poco oscurillo, los caracteres en blanco. Bien, lo vamos a dejar en horizontal, no en vertical. Y bueno, esta fila de la izquierda en gris, esta columna de la izquierda en gris, color de relleno gris clarito y el resto de la tabla en azul muy clarito. Azul muy clarito, por ejemplo este. Vale, más o menos. Luego tenemos márgenes, interiores negros y exteriores naranjas. Entonces, vale, pues márgenes interiores. Seleccionamos todo el rango de celdas. Márgenes interiores. Y luego un margen exterior naranja. Tanto para la cabecera. Entonces, bueno, aquí ya podríamos ir al menú de formato de celdas. Nos vamos a bordes y vamos a poner un borde un poco gordo, por ejemplo, de este grosor. Tipo de color, un color naranja, este mismo. Tampoco vamos a hacer que sea igual.
y marcamos los 4 bordes, el de abajo, y marcamos el derecho, aceptar. Vale, y ya tenemos el borde naranja. Podría haber sido un poco más gordito, pero bueno, da igual. Lo que importa es el tratamiento, las fórmulas, las funciones. Esto es un tema simplemente estético. Y aquí pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la opción de formato de celdas. Dentro de formato de celda, pestaña bordes. Ya tenemos cogido el de arriba, ya nos queda formateado por el de arriba, digamos, por la fila de arriba. Y aquí marcamos el izquierdo, el de abajo y el derecho. Aceptamos. Vale, y más o menos ya lo tenemos. Vamos a ajustar un poquito el ancho de las columnas para que sea ajustar al texto. Ya sabéis que se puede hacer doble clic y se ajusta automáticamente, ¿vale? Y ya tenemos la tabla para empezar a trabajar con ella. Bueno, no voy a guardar todavía. Entonces, vamos a ver la primera pregunta que nos dice, la primera cuestión, ¿vale? Pues calcular el total de trabajadores, ¿vale? Entonces, vamos a copiar este texto, control C, nos vamos a ir abajo, por ejemplo aquí, control V, total de trabajadores, color verde, y la función iría en la parte aquí, amarilla, lo vamos a poner en color amarillo. Entonces, bueno, para el para el total de trabajadores utilizaríamos la función contar a. Ya sabéis que contar cuenta el número de celdas que tienen un valor numérico. Si pongo contar, selecciono todo el rango de celdas. Me va a marcar 0 porque en la columna de nombres y apellidos no hay nada. Por cierto, voy a hacer una fijación de paneles. ¿Vale? Selecciono la celda desde la que quiero inmovilizar, me voy al menú de vista, inmovilizar, inmovilizar paneles. ¿Vale? Y ahora ya la primera fila se me queda fija. Bueno, lo que decíamos nos marca 0 porque la función contar cuenta caracteres, celdas que tengan valores numéricos. Si ponemos contar a, cuenta las celdas que tengan algo escrito, algún valor, es decir, prácticamente las distintas a vacías. 39, vale, pues tenemos los 39 trabajadores. Muy sencillito. Bien, seguimos. Segunda pregunta, segunda cuestión. Dice calcular el total general del suelo de los sueldos básicos de los trabajadores. O sea, calcular el total. Total, pues se refiere a la suma de toda la plantilla. Vamos a copiar el texto, control C. Vamos a ponernos aquí, control V. Vamos a copiar los formatos. Solo los formatos, inicio, copiar formato, pegar formato, ¿vale? Entonces, bueno, pues súper fácil si queremos calcular, como nos dice el ejercicio, el total del sueldo básico de toda la plantilla, pues una función de suma, sin más. Bien, entonces igual, suma, abrimos paréntesis, nos vamos a los sueldos que les tenemos aquí. Seleccionamos todo el rango de celdas de los sueldos básicos. Enter. Y aquí lo tenemos. 19.250 euros, dólares, lo que sea. Da igual. Vale. Vamos a insertar una nueva. Voy a copiarlo aquí para abajo. Borro el contenido para llevarme lo que es solo el formato. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de sueldo básico de todos los trabajadores, de toda la plantilla. Pues muy bien, control C, control V y vamos a calcular el promedio del sueldo. El promedio del sueldo es la función media, no hay que confundirla con otras. Promedio no existe. Media, ¿vale? No es mediana, media. No, media no, es promedio.
escrito mal, promedio. ¿Vale? Promedio normal. Entonces, promedio, pues el rango de celdas, y como estamos calculando el promedio de sueldo, nos vamos a ir a la columna de sueldo, cogemos todo el rango de celdas, cerramos paréntesis, y el promedio o la media aritmética, la media de sueldo es 493,59. Pasamos a la siguiente pregunta nuevamente, ¿vale? Y nos dice calcular el total de, me voy a copiar también la pregunta, calcular el total de sueldo básico de los trabajadores. Pasamos aquí a Excel. Calcular el sueldo básico de los trabajadores, el total. Sueldo básico máximo y sueldo básico medio. O sea que dos funciones. Ya. Aquí. Entonces lo que nos está pidiendo es que básicamente calculemos el mayor sueldo, el sueldo mayor y el sueldo menor. Bien, entonces vamos a copiar el texto. Sueldo básico máximo, el que más cobra, el que más dinerito gana. Pegamos y vamos a copiar la otra pregunta, el sueldo básico mínimo. Control C, Control V. Bueno, pues para calcular el máximo existe la función máximo, cuyo argumento básicamente es el rango de celdas sobre el que queremos actuar, que vuelve a ser la parte de sueldo. Cogemos sueldo, Enter, y el máximo es 2000. Si nos vamos a la tabla vemos que aquí el señor o la señora, miren, claro, Bill Gates, jeje, Bill Gates 2000. Vale, pues muy bien. ¿Y quién es el que cobra menos? Pues vamos a usar la función min, le damos doble clic, cogemos el mismo rango de celdas y el sueldo mínimo es de 200, gran diferencia. Vale, como vamos a estar muchas veces cogiendo la columna, el rango de sueldos, lo que vamos a hacer es darle un nombre. Vamos a coger todo el rango de celdas, ¿vale? Y desde los nombres le vamos a llamar sueldos. Sueldos. Vale, entonces ahora todo este rango de celdas, cuando yo le selecciono, en vez de llamarse por las coordenadas del rango, se va a llamar, como se ve aquí, sueldos. Ok. Entonces, en las funciones yo también voy a poder referenciarme, dirigirme a sueldos en vez del rango de funciones. Va a ser más fácil. Pasamos a la siguiente pregunta. Calcular la cantidad de trabajadores por sexo. Entonces, vamos a copiarlo aquí, Control V. Y ahora vamos a copiar todo esto, a ver si me dejan a la vez, tanto la cantidad como el total. Entonces tendríamos cantidad, este se me cola aquí, y porcentaje. Y porcentaje. Vale, vamos a ponerle el típico formato. Este sería amarillo porque aquí iría la función y vamos con ello. Bien, entonces lo primero vamos a contar número de celdas en que los empleados son de sexo masculino. Se emplea la función contar condicional, el contar punto sí. Abrimos paréntesis. El primer argumento es el rango de celdas, que es la columna donde está sexo. La seleccionamos, punto y coma, y el criterio sería
que tenga la letra M. Cerramos la función y nos salen 24 personas. Aquí le podemos quitar los decimales porque no hay personas, lógicamente medias personas, 24 personas y media. Femenino haríamos lo mismo, la misma función, contar condicional, el contar.sí, abrimos paréntesis, el rango sería evidentemente el mismo, toda la columna que clasifica a los empleados por sexo, punto y coma, y en este caso sería femenino. Ponemos F, que es como está clasificado. Y tenemos 15. También le vamos a quitar el formato de celda decimal. Y ya tendríamos, y bueno, y luego el total, pues hacemos, por ejemplo, una autosuma y el total 39. Quitamos decimales también. Bien, ahora vamos a calcular el porcentaje. Entonces, para calcular el porcentaje, muy sencillo, lo que vamos a dividir es entre el número de personas que son de sexo masculino entre el total y lo mismo para el femenino. Es decir, que vamos a hacer una división, número de personas con sexo masculino entre número de personas totales. 62%. Bueno, aquí yo ya tenía puesto el formato de porcentaje. Si lo pongo en formato general, que es como están las celdas de Excel por defecto, nos quedaría un número. Vamos a hacerlo. Dividimos femenino entre total de personas y nos sale un número en decimal. Si ahora lo pasamos al formato porcentaje, ya se nos queda en un porcentaje. Aquí sí que le podríamos aplicar decimales, ¿vale? Porque en los porcentajes, obviamente, sí que podemos tener cantidades decimales, ¿vale? Y lógicamente la suma de los dos porcentajes debería de dar el 100%. Vamos a hacer una autosuma y tenemos el 100%, lógicamente. Ahora hay muchos sexos, no solo masculino y femenino, entonces, bueno, esto ya no es una verdad absoluta. Vale, vamos a seguir con la siguiente. En este caso ahora nos está diciendo calcular el total de trabajadores que tengan un contrato, o sea, con contrato estable, estables, contratados, totales. Es un poco parecido a lo que hemos hecho antes con control C, control V. Vamos a copiar también lo que nos pide, estable, contratado y total, control C. Y es lo mismo, cantidad y porcentaje, control V. Entonces vamos a poner aquí cantidad y porcentaje. Esta parte la ponemos en amarillo, que van a ser las funciones que insertemos, y la parte de la pregunta la pasamos a verde. Bueno, pues número de trabajadores que tengan contrato estable. Pues utilizaremos la misma función que ya hemos utilizado, contar, porque estamos hablando de calcular el total de trabajadores. Calculamos contar A para que nos cuente celdas que contienen texto. Abrimos paréntesis. El valor 1 es el rango de celdas y nos está diciendo que sean de tipo estable. Entonces, aquí en esta columna, que es la condición, cogemos este rango ¿vale? Y bueno, en realidad sería, como nos está pidiendo los estables, un contar condicionado, como hemos tenido aquí, un contar sí, perdón, contar condicional. Solo contamos si en el rango de la condición, ¿vale? Son estables. En vez de escribir la palabra estable, también lo que podemos hacer es una referencia a una celda que ponga que sea estable, por ejemplo, a esta. Entonces sería del rango J2 a J40 que cumplan la condición de J39. Como digamos la condición sexo no va a cambiar respecto a la persona, lo podemos hacer con una referencia. Y tenemos un error. ¿Por qué?
Pues porque he escrito una función que sabe Dios cómo está escrita. Contar sí. ¿Vale? 17. Muy bien, correcto. Lo mismo haríamos para los que sean de contratado. Podríamos hacer un arrastrar, vamos a ver lo que pasa, porque se va a decalar un poco. Entonces, claro, como ahora si picamos la fórmula, estamos viendo que como estamos usando referencias relativas, no absolutas, se nos ha desplazado. Podemos mover el rango de selección y en el criterio sería, habíamos hecho antes, ahora es contratado, ya nos quedaría bien. Damos Enter y tenemos 22. Lógicamente, 17 más 22 son 39, que como vemos es el número total de trabajadores. Hasta ahí va bien. Y el tema de porcentajes lo haríamos exactamente igual que hemos hecho antes. Igual a los estables dividido entre total de trabajadores, que el total todavía no lo hemos calculado, autosuma. Entonces, número de trabajadores estable dividido entre el número de trabajadores totales, 0,45. Ahora lo cambiamos. Y aquí hacemos lo mismo, número de trabajadores contratado dividido entre el número de trabajadores totales. Bien, lo pasamos a formato porcentaje, 44 contra el 56. ¿Vale? Y aunque no nos lo pide, lógicamente la autosuma de los porcentajes es el 100%, porque solo tenemos esos dos estados, o es contratado o es estable. Ya está, no tiene más. Vale. Siguiente pregunta. Ahora hay que calcular el total de contratados, pero por estado civil, es decir, solo de los que son contratados, no de los estables, los que son solteros y casados. Por lo tanto, tendríamos que, ahora vamos a usar un contar, pero condicional, porque tendremos contar sí conjunto. Tenemos una condición, contratados, y otra condición, estado civil. Vamos a copiar la pregunta. Control C. Control V. Bien. Y vamos a copiar lo que nos pide. Que sean solteros y casados. Control C. Control V. Vamos a poner esto en color verde, la preguntita, y las funciones en color amarillo para que se vea todo perfectamente. Pin, color amarillo, ya está. Y como antes, cantidad y porcentaje. Aquí. Muy bien. Aquí lo que vamos a tener que usar es la función contar.sí.conjunto, que es como un contar normal. Contar.sí.conjunto es como un contar normal, pero con varios criterios para contar. Entonces, contar.sí conjunto, abrimos paréntesis. Lo primero es el rango de criterios 1, es decir, lo primero es que tienen que ser con el tipo de contrato de contratados. Entonces, ¿cuál es el rango donde están los contratados? Pues el mismo que hemos usado antes, en la columna J. Cogemos todo el rango de celdas. Vale, punto y coma. Lo siguiente que nos pregunta es el criterio. Como queremos que sea contratados, lo vamos a hacer con referencia a una celda, contratado. Vale, entonces, la primera condición es que sean del rango de la columna J, que es la condición, los contratados. Segunda condición para contar, el rango de criterio 2. ¿Qué es lo segundo que nos dice? El estado civil. Pues habría que ir al rango de celdas donde está el estado, esta, la F. Entonces cogemos todo el rango de celdas de estado. ¿Y qué es lo que queremos en este caso? Queremos a los solteros. Por lo tanto, aquí vienen marcados con una S los solteros, una C casados. Como es un texto, doble comilla, S, doble comilla, cerramos paréntesis, Enter. 12. Correcto. Bien. Lo mismo para los casados. Entonces,
contar sí, punto conjunto. Vamos a hacer una cosa. Como la celda, la función es muy parecida a la anterior, vamos a copiarla. Para hacer una copia literal de las funciones, lo que tenemos que hacer es pinchar y en la barra de fórmulas seleccionamos toda la función, hacemos control C, nos vamos a la celda de abajo, hacemos control V y ahora cambiamos lo que nos interesa. Y lo único que nos interesa cambiar realmente es la S de soltero, por lo que nos pide la C de casado, C mayúscula, casados. Y nos salen 10. ¿Vale? Habría que verificarlo en la tabla, pero vale, ya os digo yo que está bien. Hacemos una autosuma, ¿vale? Y tenemos 22. Lo de la autosuma es para calcular luego los porcentajes. Claro, aquí se podría interpretar porcentaje sobre el total de plantilla o porcentaje sobre entre ellos. Bueno, si es de total de plantilla, también lo podríamos hacer porque el total de plantilla lo tenemos aquí. Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a añadir aquí otro porcentaje en que calculemos sobre el total de la plantilla. Vale, aquí otro porcentaje. Este de la izquierda de esta columna quedaría sobre, digamos, sobre ellos y este sobre el total de la plantilla. Bueno, pues hacemos lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Número de trabajadores que tengan estado civil soltero dividido entre el número de trabajadores solteros pero que son contratados, es que son 22, C6 dividido entre C68, la celda C68, y vaya, esta celda está con formato fecha. Qué bien, vamos a ponerlo en porcentaje. Vale, y como nos ha calculado el tema del valor numérico de la fecha, nos ha salido todo mal. Vamos a poner todo esto como debe ser. De momento lo dejamos en general y lo volvemos a repetir. Es igual al número de trabajadores contratados, que son solteros, dividido entre el total de trabajadores contratados. Ahora bien, ahora nos sale 0,54. Formato porcentaje, el 55%. Vale. Número de trabajadores del grupo de los contratados que son solteros, son casados, perdón, dividido entre el número total de trabajadores y lo pasamos a formato porcentaje, 45, 54, 45. Hacemos una autosuma para tener el 100%, correcto. Y ahora esto mismo, pero sobre el total de la plantilla, no solo sobre los que son contratados, sino también sobre los que son estables. Lo único que habría que hacer es, digamos, coger el número de trabajadores solteros y dividirlo entre el total de la plantilla. El total de la plantilla es este, 39, y obtendríamos 0,31. Y lo mismo para los casados. Número de trabajadores casados dividido entre total de la plantilla, 39, tendríamos 26. Lo pasamos a formato porcentaje y tendríamos un 31% y un 26%, pero sobre el total de la plantilla. Es decir, que el sumatorio ya no va a ser el 100%, lógicamente, va a ser el que sea 56%. El otro 44% restante de la plantilla serían los que no son contratados. De hecho, todo cuadra, porque aquí, claro que sí, tenemos los contratados 56%, que es lo que nos ha salido aquí, 56%. Vale, muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Vale, que aquí tenemos que calcular el total de trabajadores por ocupación. Control C, Control V. Y nos pide también cantidad y porcentaje de los tipos de trabajadores que tenemos identificados en nuestra empresa. Aquí a ver si puedo copiar el texto medianamente bien. Control C. Nos vamos aquí. Control V. Bueno, me lo ha puesto debajo, no pasa nada. Sería cantidad y porcentaje. Vale. Y luego esto lo llevaríamos aquí a la derecha.
Bueno, me va a quedar un poco mal, lo voy a hacer abajo. La primera cantidad era, bueno, está abogado, administrador, almacén, abogado, me lo está poniendo mal, abogado, administrador, me lo está poniendo doble, almacén, le subo aquí para arriba, le desplazo, analista y contador. Analista, este le quito, analista le subo aquí y contador también le voy a subir aquí, que es como está. Y aquí lo quito. Esto es por lo de los formatos de los PDFs, lo que habíamos visto al principio, cómo se hace luego el copiado y el pegado. Vale, y cantidad y porcentaje. Vale, y aquí lo que nos pide es calcular el total de trabajadores por ocupación. Entonces, en este caso sería parecido al ejercicio anterior porque solo tendríamos un criterio, que es la ocupación. Vamos a, sobre el total de los trabajadores, vamos a ver cuántos son abogados, administrativos, de almacén, analistas y contador de estos. Entonces sería con contar, ¿vale? Punto, sí, una única condición. Vale, ¿dónde están las profesiones? ¿En qué columna? Pues están en la columna de ocupación. Seleccionamos todo el rango de ocupación. ¿Vale? Cerramos paréntesis. Digo, cerramos paréntesis. Le damos el criterio. Vamos a utilizar la propia palabra que aparece aquí, abogado. Cerramos paréntesis. B37. Muy pocos. Vale. La función está mal definida porque el separador entre argumentos es el punto y coma. Esto depende de la configuración regional. En España es punto y coma. En otras configuraciones, creo que en Latinoamérica se utiliza la coma, si no me equivoco. Pero en una configuración regional española de Excel el separador se utiliza el punto y coma. Vale, abogado 1. Abogado es lo que nos está preguntando. A ver, abogado, administrador, almacén, analista y sí, contador. Vale. 1. Administrador, ¿cuánta habría? Bueno, pues sería con la misma fórmula, básicamente. Vamos a utilizar la misma función, pero lo que vamos a hacer, vamos a desplazarla, pero para que no se nos cambien las referencias relativas las vamos a pasar a absolutas. Entonces vamos a picar sobre, vamos a seleccionar la parte donde están las referencias a celdas, vamos a dar la tecla F4 y se vuelven referencias absolutas, ya sabéis, las que tienen el dólar. ¿Vale? Entonces ahora cuando desplacemos, vamos a ir ya hasta abajo, no se nos va a desplazar lo que es el rango. Si seleccionamos aquí y nos vamos al rango de celdas, vemos que no ha habido un desplazamiento. Si fuesen relativas, ya sabéis que la parte del rango de celdas se va desplazando uno hacia abajo según vamos haciendo el copiado inteligente. Lo que sí que tendremos que ir cambiando es la parte del que lo podríamos haber dejado con referencias relativas, solo esta parte. Vamos a quitarlo. Es decir, aquí sería administrador B74. Y administradores hay, en teoría, uno solo. Me imagino que sea verdad. A ver. Vale, estoy cogiendo mal la columna. Es en ocupación. Es la columna I. ¿Verdad? Sí, la columna I está bien. Abogado 1, administrador 1. A ver. Ocupación. Vale, sí que hay un administrador aquí. La mejor forma de verlo es haciendo un autofiltro y ya salimos de dudas. Y así vemos una nueva cosa sobre esto. Pongo un filtro y aquí veo, cojo y selecciono abogado y así veo cuántos hay, solo hay uno. Y administrador
también hay uno. Vale, era solo para verificar que las funciones estaban bien. Pues seleccionamos todo, lo volvemos a dejar todo exactamente igual y seguimos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya tenemos la función con una parte, esto sería el rango, que son referencias absolutas porque tienen el dólar, y la otra es referencia relativa. Por lo tanto, ya, si todo va bien, se nos va a rellenar automáticamente todas las funciones. Arrastramos y efectivamente lo tenemos sobre el almacén y el mismo rango de celdas. Aquí tenemos también sobre analista y el mismo rango de celdas y sobre el mismo rango de celdas. Contadores hay dos. Vale, luego hacemos un total. Vamos a poner aquí nuestros formatos para que quede bonito, que sería la parte de la pregunta en verde, la parte de las fórmulas en amarillo. Vale, nos quedaría el total solo. Entonces, bueno, el total es la autosuma. Y tenemos 7. Y los porcentajes, pues un poco lo mismo. Dividimos número de trabajadores que son de profesión abogado dividido. Y ahora sí que vamos a meter una referencia fija dividido entre el total, ¿vale? Pero el total lo vamos a poner fijo, F4, para todo el tema del arrastrado, ¿vale? Aquí vamos a hacer el arrastrado inteligente y vamos a pasar todo a formato decimal. Y tendríamos estos porcentajes que encajan perfectamente. Y la autosuma de los porcentajes, hacemos la autosuma y nos da un 100%. Perfecto. Vale. En la siguiente lo que nos pide calcular el total de sueldos básicos por ocupación. Vale, aquí ya estamos hablando ya no de contar número de personas que hacen algo, sino ya de dinero. Tenemos que hacer, en vez de contar, es la cantidad de dinero que ganan los sueldos. Vamos a ponerlo aquí. Calcular el total de sueldos por ocupación. Bueno, esto se puede interpretar de dos formas. O sea, calcular el total de sueldos sin que sea la cantidad, que sería contar sí, pero vamos, yo creo que a lo que se refiere es a contar el dinero total, el montante de los sueldos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es igual, las profesiones son iguales, entonces las vamos a copiar de aquí. Nos va a pedir también cantidad y porcentaje. Y las celdas de las funciones las vamos a poner de amarillo. Vale, ¿qué es lo que sucede? Ahora ya no vamos a tener que contar el número de celdas en las que pasa algo, sino el sueldo. El sueldo está en la columna K, sueldos base, ¿vale? Que ya además la dimos el nombre de anteriormente de sueldos a toda la columna para referirnos a ella. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es sumar, utilizar la función sumar condicional, el sumar sí, sumar punto sí, que ya la tenemos aquí, ¿vale? El rango sería sueldos, que ya lo habíamos definido y aquí nos aparece como sueldos, ¿vale? Y sumaríamos los sueldos siempre que sean abogados, que podemos hacer referencia a esta celda. Abogados, enter. Y la suma me ha dado 0. Sueldos que sean de tipo abogado. Y es que, claro, nos faltará un criterio que es el rango de la suma. Realmente lo que queremos sumar, lo que queremos verificar no es la columna sueldos, es el rango de celdas de las profesiones, es decir, de la ocupación. Aquí. A ver, la función que se me está yendo. Esto lo vamos a borrar. Sueldos, porque no es sueldo, y vamos a coger el rango de las celdas donde están las profesiones, que es la ocupación. Vale. Y luego
el criterio sí que va a ser ocupación abogado y luego por último nos queda el último argumento que sería el rango de la suma, que aquí que sí serían los sueldos, que aquí nos aparece. Vale, entonces 1000, porque realmente había un abogado que ganaba 1000 euros, que no sé por dónde estaba, por aquí. Abogado, ¿dónde estás? Buscar. Siguiente. Administrador, abogado, aquí estás. 1000 euros, ¿vale? Entonces nada, pues muy bien. Es lo que gana el abogado. Vale, para poder hacer un arrastrado inteligente y no tener que repetir las fórmulas, vamos a ponerla un poquito en formato para que al arrastrar nos quede bien. El rango de celdas sobre el que queremos hacer el análisis va a permanecer constante, por lo tanto le vamos a pasar a referencias absolutas con la tecla F4. El criterio va a ir cambiando porque aquí es abogado, en la celda de abajo va a ser administrador, el B82, por lo tanto lo dejamos igual. Y sueldos, como ya le hemos dado un nombre a todo el rango de celdas sueldos, ya por sí mismo es como una referencia absoluta, porque es ese rango de celdas fijo, no es otro. Entonces con esto ya tendría el formato para que todo funcione bien. Validamos la celda, la función, y ahora hacemos aquí un copiado hacia abajo inteligente. Y vemos que efectivamente administrador 1500, el almacén 250. Vale, pues podríamos verificarlo si es verdad, si está todo bien. Por ejemplo, lo podríamos hacer con los analistas, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nos vamos a la ocupación, vamos a filtrar a los analistas. Tenemos dos, uno gana 1200 y otro gana 1000, por lo tanto sería 2200. Vamos a quitar otra vez el filtro. Y habíamos dicho que analistas 2200, ¿vale? Con esto comprobamos que está todo bien. Aquí iría la autosuma, ¿vale? Y los porcentajes, nuevamente lo mismo, pero lo tendríamos que hacer sobre el total. Lo deberíamos de hacer sobre el total de los sueldos. Lo podríamos hacer como hacíamos antes, sobre el total de los sueldos o sobre el total de los sueldos de estas 5 profesiones que tenemos aquí. Lo vamos a dejar en los porcentajes sobre lo que tenemos. Entonces, bueno, pues más de lo mismo. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Sueldo de un trabajador dividido entre el sueldo total. Y por último, arrastramos y a ver qué es lo que pasa. Vale, que la referencia, lógicamente hay que preparar la función para que cuando hagamos el copiado inteligente funcione bien. La referencia de total tiene que ser absoluta. La seleccionamos, pulsamos F4, la convertimos en absoluta y ahora ya sí que podemos arrastrar hacia abajo y convertir todas las celdas que son en formato genérico a porcentaje. Y aquí tendríamos los porcentajes. Aquí sí que nos debería sumar el 100%, porque estamos haciendo porcentajes solo sobre los trabajadores que cumplen estos criterios. Efectivamente, 100%. Pues el que más porcentaje tienen son los analistas, el número de analistas. Muy bien. Vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a seguir y la siguiente pregunta, esta ya la tenemos. Anda, es que lo teníamos aquí abajo. Bueno, estaba cortado en dos partes. Da igual, sería lo mismo, pero añadiendo el resto de profesiones. Lo siguiente que nos está calculando es que calcular el total de trabajadores por categoría. Bueno, esto es más de lo mismo, no lo vamos a repetir en este vídeo. Y calcular el total de sueldos básicos por las categorías, que es exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, es totalmente redundante.
Y ahora sí que tenemos aquí algo más interesante, que es esto de calcular el número de trabajadores que cumplen ciertos requisitos. Entonces, aquí ya tenemos materia nueva. Número de trabajadores que. Vamos a copiar todo esto, incluido el total. No me deja copiarlo. A ver. Y desde arriba hacia abajo, ahora sí. No, ahí. Control C. Control V. Esto lo ponemos en verde. Bueno, vamos a poner primero esto amarillo ya que lo tenemos seleccionado. Aquí lo ponemos en verde. Y lo que verde clarito. No he atinado. Ahí, verde clarito. Luego nos va a pedir que también cantidad y porcentaje, como siempre. Bien. Entonces, que ingresaron antes de 1970. Pues vamos a tener que usar la función contar sí, pero relacionado en vez de a valores, a fechas, que es básicamente lo mismo, lo único que se utilizan, bueno, pues los operadores de comparación aritmética y los de concatenación en texto. Entonces, lo primero, las personas que ingresaron antes de 1970. De momento voy a utilizar de forma auxiliar la fecha de 1970. La voy a poner aquí, 0101 1970, para hacer referencia a celdas. Entonces vamos a usar la función contar.sí. Ahora, el rango, pues es el de las fechas. Nos vamos para arriba, cogemos el rango de las fechas, que ya le voy a memorizar C2, C40, ¿vale? Para no andar siempre subiendo, punto y coma. Y ahora, ¿qué criterio tenemos que hacer? Antes de 1970, pues pondremos el comparador menor que, entre doble comilla, y lo concatenaremos con el texto 1970, que es este, anterior a menor de 1970. Cerramos paréntesis. Y tenemos 5. Vale, vamos a ver si es verdad. Nos vamos a ir a las fechas. Bueno, previamente las ordenamos en forma ascendente y 1970. 1, 2, 3, 4 y 5, pero dice anterior a 1970. ¿Vale? Por lo tanto, si dice anterior a 1970, es que he puesto 73, 1970. Vale, y ahora ya sí que tenemos 3. Esto está correcto. Muy bien. Luego dice, entre el año 1970 y 1980. Por lo tanto, 1970 estaría incluido. Serían todos los que fuesen, vamos a poner aquí. Vamos a empezar poniendo las auxiliares. 01, 01, 1970. ¿Vale? Y 01, 01, 1980. Vale, luego veremos si son exactamente estos o hay que modificarlo. Venga, lo primero que tenemos que hacer, que esté entre el año 1970 y 1980. Por lo tanto, tienen que ser superiores a 1970, pero al 1 de enero sí, porque está incluido. Y menores de 1980. Vale, 1980 está incluido. Por lo tanto, sería todo el año 1980. 31 de diciembre de 1980. Estas son las celdas que vamos a usar de valores. Entonces, la función utilizaríamos la de contar.sí. El argumento es el rango de celdas C2, C40, que ya lo tenemos de otras funciones. ¿Vale? Y tenemos que, por un lado, bueno, en realidad tenemos que hacer dos comparaciones. Vamos a usar contar sí conjunto. Vale, el rango de celdas C2, C40 y tenemos que ver que en este rango de celdas es mayor de 1970, por lo tanto, entre las dobles comillas
el operador de comparación mayor que, y lo concatenamos con la fecha 1970, que ahora me la está tapando, pero estaría en F92. F92. Vale. Siguiente, el rango de criterio 2, el rango de análisis sigue siendo el mismo, C2, 2 puntos, C40, es decir, todo el rango de celdas de las fechas. Y ahora, último argumento para el rango de criterio 2, pues tiene que ser menor que, símbolo de comparación menor que, y el rango lo concatenamos con la fecha de 31 de diciembre de 1980, que la tengo en la celda G92. G92. Cerramos paréntesis y nos da 4. Es decir, la función nos dice que en el rango de celdas sea mayor que 1 de enero de 1970 y en el mismo rango de celdas que sea menor de 31 de diciembre de 1980. Porque yo entiendo que están incluidos. Entonces me da 4. Vamos a ver si es verdad cuántos hay entre 1970 y 1980. 1970, 75 y 80. 4. Estos 4 que tenemos aquí. ¿Vale? Les podíamos colorear. Estos 4. Ok. Deshacemos. Vale. No por último. Siguiente. Después de 1980, por lo tanto vamos a poner la fecha de 1980. Pero está hablando después, por lo tanto se refiere al último día de 1980, 31 de diciembre de 1980 y antes de 1990, es decir, del 1 de enero de 1990, si es antes 01/01/1990. Vale, entonces, bueno, pues la función ya teniendo estos valores de referencia es bastante fácil. Contar punto sí punto conjunto. Vale, el primer rango es C2, 2 puntos C40. Y el criterio sería que después de 1980 es lo mismo que decir mayor que la fecha, concatenamos F93. F93, que es donde tenemos la. Y después el siguiente rango de criterio sería el mismo, C2, 2 puntos C40. ¿Vale? Y la condición que se tiene que cumplir en el segundo criterio sería antes de 1990, por lo tanto menor que y la fecha. Concatenamos con la fecha que en este caso está aquí abajo, no se ve, pero es la celda G93. G93. Cierro paréntesis. Si no he cometido error gramatical, me dice que hay 7 entre 1980 y 1990. Vamos a ver si es verdad. 1980 y 1990. Y no es verdad, porque habría 1. Hay que repasar la función porque algo está mal, hemos dicho. Después de 1980, ¿vale? Y antes de 1990. Menor que 1990. Vale, no sé si nos falta un espacio aquí. Vamos a ver. Vale, entonces lo que está mal es que hemos dicho después de será mayor que y hemos puesto menor que. Entonces lo cambiamos a mayor que. Y ahora me da 1, que era lo correcto, que había 1. Vamos a repasarlo. Entre 1980 y 90, 1980 y 1990 no hay 1991, solo hay este. Por lo tanto sería 1. Por lo tanto, la función está funcionando bien. Vale, luego nos dice la última, que sea igual o después del año 1990. Si es igual o después, puede ser todos los que estén incluidos en el año 1990, por lo tanto vamos a partir del 01 de 1990
no nos va a hacer falta más. Y la función puede ser un contar si, no hace falta que sea un contar si conjunto, igual a contar.si, abrimos paréntesis, el rango es el mismo que en otras ocasiones, C2, C40, y el criterio sería, con la doble comilla, mayor o igual, cierro comillas, ¿a qué? Concatenamos con el texto de 1 de enero de 1990, cerramos paréntesis, y nos da 31, o sea, igual o después de 1990, tiene que dar 31. Vamos a ver si es verdad. Nos vamos a 1990, que empieza aquí, 1989, 1990 no hay, pero hay 91, cogemos todo esto, nos va hasta el 99 y si nos vamos al recuento, en esta parte de la barra de estado, aquí, efectivamente tenemos 31. Por lo tanto, la función hemos verificado que está bien. Y ya quedaría pues lo más fácil, hacer un total 39 y bueno, hacer los porcentajes como hemos hecho en otras ocasiones, que no lo voy a volver a repetir nuevamente. Vale. Y ya, para terminar el ejercicio, nos quedaría calcular los trabajadores que ganan más de $1000 o euros o lo que sea, el sueldo. Es lo de menos. Bueno, es lo de más, pero para este ejercicio es lo de menos. Entonces, calcular, bueno, ganan más de 1000, sea la unidad monetaria que sea. Lo copia mal. Solo quiero ganan más de 1000. Esto, copiar. Bueno, lo tengo aquí. Quitamos esto. Vale, lo ponemos en color verde y aquí iría la función en color amarillo. Aquí iría. Pues pondríamos. Está hablando una cosa, está hablando de cantidad de trabajadores, no de dinero. Por lo tanto, no vamos a hacer un sumar sí, vamos a hacer un contar sí, porque queremos ver el número de trabajadores, no el dinero. El número de trabajadores que ganan más de 1000. Entonces, igual a contar.sí, abrimos paréntesis, el rango. El rango era la celda de sueldos que la teníamos ya con un nombre, sueldos. No hace falta que vayamos a determinar el rango de celdas. Y ahora, en el segundo argumento, pues el criterio pues será mayor que. Mayor que. Y ahora el criterio será 1000. Vale, nos ha dado un error. ¿Por qué? Porque al haber puesto el operando de comparación lo tenemos que concatenar con 1000. Concatenamos con 1000 y nos da 3. Vamos a ver si hay 3 que ganan más de 1000 euros o hay más. 1000 no se considera más de 1000 euros, por lo tanto tendríamos este 1, este 2 y este, el gerente 3. Luego los demás ganan 1000, 1000, 1000, 1000 o ya menos. 1, 2 y 3. Por lo tanto, vamos a deshacer. La función hemos visto que nos da un resultado correcto. Bien, y con esto acabamos. Como resumen, bueno, que cuando queramos contar número de celdas que cumplen una función, utilizaremos la función contar si, respecto a una condición, si son varias condiciones, contar si conjunto, y cuando lo que queramos hacer son sumas de valores numéricos, por ejemplo, sueldos, respecto a ciertas condiciones, utilizaremos la función sumar si o sumar.si.conjunto. Bien, bueno, pues espero que haya quedado meridianamente claro la corrección. Muchas gracias por haber escuchado el canal bienexplicado.com.